Hola, hola, queridísima familia del canal En Defensa de mi Fe. Qué bueno poder saludarlos en compañía de la doctora Irene Blanco. Yo le digo doctora porque es una mujer muy estudiada, ella es una psicóloga muy bien preparada y además una mujer que ama y respeta al Dios eterno. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te sientes? Bienvenidísima. Amén, amén. Bueno, súper feliz, súper agradecida con ustedes, por supuesto con Dios primero que nada, por la vida maravillosa que nos da todo el tiempo. Y bueno, aquí empezando el año con muy buen pie. Muy bien, pues yo digo lo mismo. Gracias por aceptar la invitación. Hoy es 11 de enero y ya hacía rato que nos hacía falta por aquí. Qué bueno tenerte otra vez. Hemos tenido unos temas muy, Sí. muy buenos, muy interesantes. La gente ha estado muy agradecida por los temas, los siguen escuchando. Y quería la gente que decía, ¿cuándo la vuelvo a invitar? Aquí está. Gracias a Dios. Amén. Gracias, gracias, gracias. Bienvenida en este Sí, 2023 y esperemos que Dios nos siga dando vida y salud para que sigas viniendo. amén, amén. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me apasiona mucho, creo que voy a aprender muchísimo y a desaprender también. Es el tema de amores que matan, la sobreprotección. Háblanos de ello. ¿Qué significa sobreproteger? ¿Cuándo somos Sí, sobreprotectores como padres? sí, bueno, en términos sencillos, sobreprotección es cuando se le da a un hijo o a una persona, pero estamos hablando básicamente ahorita de los padres, ¿verdad? Cuando se le da a un hijo más de lo que el hijo necesita o cuando se le da a un hijo lo que el hijo no está pidiendo. Voy a poner ejemplos, ¿no? Sí. Y mucha gente me pregunta, pero ¿cómo saber si estoy sobreprotegiendo o no? Porque la línea de un lado a otro es muy fina. Ujú. Entonces, hay que estar bien alertas. El límite entre la protección, que siempre debe existir, por supuesto, y la sobreprotección lo va a dar o lo va a determinar la edad del niño, la etapa evolutiva del niño. ¿Ok? Entonces, cuando que se sobreprotege a un niño, cuando se le da más de lo que necesita, es, por ejemplo, un niño que ya tenga 3 años Ujú. y en principio un niño sano, sin ningún impedimento motor, a los 3 años debe caminar. En promedio los niños caminan al año 3 meses, 7 meses, 8 meses, o sea, a los 7 meses, 8 meses, un Ujú. año, así. Un niño de 3 años ya camina. Entonces, si un niño de 3 años yo lo mantengo todavía cargado todo el tiempo, en coche todo el tiempo, lo estoy sobreprotegiendo. Porque él ya no necesita estar en coche, ya no necesita estar cargado, porque ya camina. Interesante. ¿Ok? Entonces, ese es el límite, ubicarse en cuál es la etapa evolutiva del niño y, por supuesto, para saber eso tienen que investigar, Ujú. porque hay padres que no tienen idea, que son primerizos, no tienen punto de comparación. Y yo conocí, por ejemplo, una mamá que el niño tenía 3 años y no caminaba, y yo la veo que llega con el niño en brazos y le digo, pero ¿por qué tú lo tienes cargado? Era un muchachote. Es que él no camina. Y yo, ¡oh! ¿Cómo que no camina? No, pero tú no lo has llevado al médico. Es que el médico dijo que cada niño tiene su tiempo. Y digo, no, no, que me hace el favor y ese muchacho hoy mismo, y le di una referencia. Efectivamente, el niño tenía un retardo que todavía, un retardo terrible, Por culpa de la motor y sobreprotección. O no, no. no, no era, o sea, él nació así, pues, o Ok. sea, Ok. es un niño que tenía un retardo mental y un retardo motor bien pronunciado, pero ella no se había dado cuenta. Y había que hacerle terapia y no se había dado cuenta, entonces no le daba la terapia Claro, necesaria. claro, y imagínate, entonces hay que estar alertas y hay que tener una idea. Busquen en YouTube, es que ahorita gracias a Dios todo está en YouTube. Ustedes, si ustedes tienen un niño de tres años, busque. ¿Qué se espera que haga un niño de 3 años? Con el Excelente. lenguaje lo veo mucho. A los 3 años un niño ya debe hablar completo, debe Ujú. construir oraciones. No va a pronunciar perfectamente todas las palabras, pero sí ya se espera que construya oraciones, pero hay madres que no tienen idea y los niños tienen 5 o 6 años y todavía no hablan y no lo han llevado a ningún sitio porque para ellas es normal. Entonces ubíquense en la edad. Si el niño ya tiene edad para hacer lo que usted le está haciendo, usted lo está sobreprotegiendo.
Tremendo. Y cuando, Sí, sí, y por favor. cuando digo, perdón, y cuando digo que se sobreprotege cuando se le da a un niño lo que no necesita, por ejemplo, eh, el niño, el niño no tiene frío. Las mamás siempre, el adulto siempre es más friolento. Sí, O tiene más frío o tiene más calor, pero el niño no, el niño tiene una temperatura corporal diferente. Entonces las mamás sobreprotectoras siempre le ponen el suéter al niño. A juro, ponte el suéter y el niño sudando. Mamá, no tengo frío. Póntelo porque hace frío. Él no está necesitando el suéter porque él no tiene frío, pero la mamá se lo pone. Entonces hay un chiste de eso. Se le pregunta al niño sobreprotegido qué es un suéter y el niño dice, es lo que mi mamá me pone cuando ella tiene frío, interesante. porque es ella la que tiene frío, no el niño. Sí, Entonces, es bien importante que entiendan que si el niño no está pidiendo algo, no se lo den. Enséñenlo a pedir su necesidad, porque va a pasarle que quiere cosas y como no habla y el otro no es adivina, bueno, se va a quedar así, le va a pasar la vida por encima, no se va a dar ni cuenta porque no va a saber expresarse y pedir lo que está queriendo. así es. ¿Está bien? Y si un padre te Ajá. pregunta, ¿a los 3 años un niño ya puede comer solo? ¿Debe comer solo o todavía se le debe estar dando? Sí, a los 3 años ya un niño puede comer solo, incluso antes. Claro, ¿qué pasa con ese tema? Ese es un tema. ¿Por qué? Porque los padres, primero, vamos a hablar más de las mamás, y aquí yo sé que me quieren linchar todas, pero las mamás somos las que en la gran mayoría de los casos pasamos más tiempo con los hijos. Sí, Entonces, las mamás siempre están apuradas, siempre. Y muchas son muy estrictas y muy severas con el tema de la limpieza. Entonces, obviamente, un niño de 2 años, de 3 años, todavía no tiene un control motor tan fino como para que no se le caiga la comida. va a regar bastante. Pero, y por supuesto, si se le cae, se va a manchar. Ujú. Pero primero no pasa nada si se le mancha la ropa. Eso se lava. Y si no se puede lavar, bueno, se botará o se regalará. Eso no es nada de muerte. Lo otro es que cuando el niño no practique el comer solo, nunca lo va a perfeccionar. Entonces la mamá dice, es que se la doy para que no se manche. Ah, bueno, además existen los baberos, eso existe. O le pones una camisa vieja, que no importa que se manche. Pero si tú no le das la oportunidad al niño de que practique, de que meta la cuchara ahí, ¿cuándo aprende? No va a aprender, porque tú se lo estás haciendo todo el tiempo. ¿Entienden? Entonces, hay que dejarlo, hay una publicidad que me encanta, que yo la he visto en sitios, que es un niñito con el plato de pasta que se lo puso así en la cabeza y toda la pasta así con la salsa y todo chorreándole la cabeza a la cara. Y a mí me parece genial, porque a esa edad además los niños necesitan explorar, empatucarse, llenarse. Ensuciarse forma parte de su conocimiento del mundo. Pero entonces muchas madres están con ese estrés de una mancha, no te manches, cuidado, no te ensucies. Déjenlo que se ensucie, déjenlo. Es más, si no se ensucia, no disfrutó, así se los digo. O sea, Ujú. si usted ve que su hijo llega del colegio impecable, pulcro, como usted lo mandó, escríbalo, que ese niño estuvo sentado todo el día así, aburridísimo, no jugó, no corrió, no se encaramó, no brincó, porque no se ensució. Así es. Tremendo, muy Eh, práctico. sí, sí. Entonces, cuidado con eso. Fíjate, la gente dice, bueno, pero ¿y cuál es el problema que yo se lo haga? Ajá. Vamos a ir un poco, bueno, estoy hablando porque es que este tema es muy complejo y muy largo, ¿no? Igual tú me interrumpes cuando quieras. ¿Cuál es el gran daño de la sobreprotección? La sobreprotección destruye la autoestima del niño. ¿Por qué? Porque la gente puede pensar que destruir la autoestima de un niño es darle golpes, es gritarlo, es insultarlo. Sí, esa es una forma, pero hay otras sutiles como la sobreprotección.
Porque cuando el padre es sobreprotector siempre está encima del niño, haciéndole todo, resolviéndole todo, cuidándolo de todo. Entonces el niño se queda tranquilo, como un rey, como un pachá, así, y no va a actuar porque sabe perfectamente que la mamá le va a resolver todo. Pero además de eso, que se hace un niño cómodo, que no va a querer esforzarse, porque ¿para qué? Si todo lo tiene fácil, el niño empieza a creer que él no puede valerse por sí mismo, que él no es capaz de resolver sus problemas, que él no va a hacer lo que tiene que hacer de manera adecuada, porque si lo hace, lo va a hacer mal. Porque la que siempre lo hace bien es la mamá, o la abuela, o el papá, o el que lo esté sobreprotegiendo. Claro, esos son mensajes que llegan al inconsciente. No es que le decimos directamente con la palabra, a veces sí, pero vamos a suponer que la mamá nunca le haya dicho al niño, tú no lo puedes hacer, pero inconscientemente es lo que el niño empieza a percibir y se lo cree. Y además de eso, se genera una relación de dependencia emocional con el sobreprotector. ¿Qué significa eso? Que el niño depende emocionalmente del otro. Y mientras es niño, bueno, le queda bien porque es niño, pero el niño va a empezar a crecer, se va a hacer adolescente, va a salir al mundo. Y como tiene la necesidad de depender permanentemente del otro, y ya le va a quedar muy feo estar pegado a las faldas de la mamá, o de la abuela, o del papá, a los pantalones del papá. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los jóvenes? Adivinen, empiezan a hacerse adictos al cigarrillo, al alcohol, a las otras drogas, porque el cigarrillo y el alcohol son drogas lícitas, ¿verdad? A los videojuegos, a la pornografía, a las relaciones tóxicas. Vemos jóvenes enfrascados en relaciones de sufrimiento, de dolor, hasta de maltrato, y no pueden dejar a la pareja, porque es como que si la dejan, se mueren. Es como que el otro se convierte en el aire que ellos respiran. Se hacen adictos. Y nunca la adicción trae cosas buenas, porque la adicción te mantiene allí, te va destruyendo, cada vez más te hundes, te hundes, te hundes, te va incapacitando y te va aislando, además de todas las maravillosas cosas que puedes disfrutar en esta tierra. Sí. Entonces, imagínense ustedes que están creyendo que se la están comiendo y como decimos en mi tierra, no es una gracia, es una morisqueta lo que están haciendo con los hijos. Doctora, pero puede Yo, pasar, sí, ajá, termine la idea. Quiero hacerle una pregunta, dos o tres preguntas más, pero termine la idea. sí. Bueno, yo quería decir que yo tengo un doctorado en sobreprotección, pero no porque lo haya estudiado, porque les cuento que esto nunca me lo enseñaron en la universidad. Ni en la licenciatura ni en el posgrado que hice jamás me hablaron de esto. Esto lo aprendí yo en mi propio proceso terapéutico personal que tuve que hacer después de requete graduada porque mi vida era un desastre. Yo estaba más loca que una cabra. Y toqué fondo, fondo y dije, necesito ayuda. Ah, porque con el cuento de que era psicóloga, yo decía, yo sé lo que me pasa. Lo resuelvo así, así, pero es mentira. Necesité acudir a un profesional, inicié mi proceso de terapia y me di cuenta del gravísimo daño que me había hecho mi mamá al haberme sobreprotegido como lo hizo durante toda la vida. Entonces, les está hablando alguien que ya pasó por allí. Y que fue sobreprotegida. Y fui sobreprotegida y el daño a la autoestima fue terrible, terrible. Gracias a Dios ya he superado un montón de cosas, sigo creciendo porque esto es un proceso que no termina nunca, pero ya, o sea, soy otra persona. Pero fue muy difícil, no es fácil cambiar, porque la figura de un padre sobreprotector
se internaliza como alguien tan bueno, Ujú. tan abnegado, tan sacrificado. Es que es mi mamá, es que ella siempre me ha ayudado, es que ella siempre está allí, es que... Entonces, ¿cómo me defiendo de una persona tan buena? Porque en el proceso de terapia, en el proceso de crecimiento, tenemos que defendernos de esas figuras que dañaron la autoestima de nosotros. Pero si es tan buena, es difícil que la vea. Entonces, imagínense, a veces se va a tardar uno un montón de tiempo para resolver. Así es. Pero sí se puede. La buena noticia es que sí se puede. Cambiar es posible. Usted lo está logrando, se nota, lo ha Sí, logrado, claro, gracias a Dios. claro, claro, Y claro. que reconoció usted, a pesar de ser psicóloga, que necesitaba ayuda. Hay que ser muy manso y muy humilde para reconocer eso. Y justo allí comienza el Sí, proceso de mejoramiento, ¿no? así es. Esa Bueno, es ya la mitad de la batalla ganada. sí, ¿qué hace una persona, por ejemplo, un padre que tiene todas las buenas intenciones y una madre que tiene todas las buenas intenciones para identificar cuándo está siendo protector de manera sana y cuándo está siendo sobreprotector? Porque es como un límite allí muy borroso. ¿Cómo hace para saber ese padre y esa madre? Sí. Bueno, es como te dije al principio, eso depende exclusivamente del desarrollo evolutivo del niño. Y ustedes tienen que, por ejemplo, pensar, vamos a suponer que un niñito, ajá, un niño está aprendiendo a caminar y está subiendo o bajando unas escaleras. Una protección adecuada para un niño que está aprendiendo a caminar es tomarlo de la mano, ¿verdad? Mientras sube y baja las escaleras. Incluso preferiblemente que la escalera tenga un pasamano y el niñito se apoye con la manito en el pasamano y del otro lado se apoye con la mano del adulto, Muy interesante. porque está aprendiendo a caminar, Ujú. apenas se está iniciando en eso. Entonces es como que si yo lo dejo solo, por supuesto que el muchachito se va a caer y como es una escalera, es muy peligroso, se puede hacer mucho daño, se puede romper la cara, qué sé yo, la boca, es peligroso. Entonces, una protección es, como está aprendiendo, yo lo llevo de la mano. Sí, Pero un niño de 4, de 5 años, que ya se supone que aprendió a caminar hace rato, hay que dejarlo que suba y baje las escaleras, solo. No lo tengo que agarrar, ya no lo tengo que agarrar de la mano porque él lo puede hacer. ¿Entiendes? Entonces, siempre que ustedes se vean haciéndole algo al niño que ya no le corresponde para su edad, lo están sobreprotegiendo. correcto. Y por Lo ejemplo, están ¿cuándo sobreprotegiendo. se le enseña al niño o a la niña a ayudar en casa? ¿A qué edad? Sin Desde traumarlo. siempre. Sí, mira, eso es muy importante lo que tú me estás diciendo, porque los padres tienen la idea de que porque el niño es chiquito, es un pobrecito que no entiende nada y no sabe nada. Y saben demasiado. Ellos saben más que nosotros, que todos nosotros juntos. Ellos saben, porque incluso aunque no sepan hablar, entienden todo y captan todo y saben todo. Entonces, a temprana edad, por ejemplo, un niño, un niño que obviamente que ya camina, estamos hablando ya, porque un niño recién nacido, Ujú. tú no lo vas a poner a arreglar nada, a recoger Por nada, porque favor. es que ni siquiera camina, Sí, ¿verdad? sí, Esto sí. estamos hablando de niños que ya caminan, ¿ok? Entonces, un niño, tú le puedes ya poner a esa edad a que él guarde su ropa sucia en una cesta. Que recoja sus Incluso juguetes. puede ser, sí, incluso puede ser un juego, debe ser un juego para él. A esa edad a ellos les encanta meter, sacar, abrir, cerrar. Entonces vamos a aprovechar la edad y vamos a jugar. Bueno, cantamos una canción, a guardar, cada cosa en su lugar. ¡Pum! El que recoja más rápido gana. A ver, y le enseñas, mira, los zapatos van aquí, la ropa va acá, los carritos van acá. Pero la gente dice, pobrecito, él no sabe. Saben todo. Ya un niño de 2, 3 añitos, tú le das un platico, su plato, que ponga en la mesa. La gente le dice, ¡ay, no le puedo dar el cuchillo! Dale su cubierto y su cuchillo, claro, tú lo vas supervisando, ¿verdad? Tú lo vas supervisando.
que ponga la mesa, que retire su plato. A esa edad no lo vas a poner a fregar porque si ya es otra cosa, ¿no? Claro. Una Pero en la responsabilidad medida mayor. que él, exacto, ¿ves? Pero, por ejemplo, te hablo de mí, yo como eso fue lo que hicieron conmigo, yo lamentablemente ya hice muchas cosas en mi rol de mamá. Entonces, yo tenía un pánico a la cocina, a que mi hijo, el menor, entrara a la cocina, porque, bueno, por la sobreprotección. Y él ya tenía como 8 años, 9 años. Y cada vez que entraba a la cocina, cuidado, no agarres el cuchillo, no te acerques a la candela, no sé qué. Pero él empezó a ver un programa, además que su hermano mayor y su papá cocinan muy bien. Su hermano estaba estudiando para ser chef y él escuchaba todo y veía todo, y siendo varón quería parecerse a su papá y a su hermano varón, su Ujú. hermano mayor. Entonces yo con ese pánico, y un día él me dijo, porque era pilísima, bueno, es pilísima, gracias a Dios, me dice, mamá, ven, un programa chéverísimo. Y cuando veo el programa, es un programa que yo dije, Dios, se llama Masterchef Infantil o algo así. Es de Masterchef, Ujú. pero de niños. Sí. Y unos niños chiquiticos, como de 6 años, 7 años, que con unos cuchillotes cortaban, echaban en la candela, cocinaban, presentaban. Y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? Lo estaba inutilizando. Y ese día yo dije, ay, hijo, perdón, es que claro que vas a cocinar, por supuesto que sí. Y empecé a enseñarlo a cocinar. Y hoy por hoy, bueno, ya tiene 16 años y cocina y hace arroz y hace tortillas y no sé qué. Pero recuerdo cuando lo empecé a enseñar a aprender el yesquero, eso fue como una semana, porque él no quería, porque le daba miedo, porque me voy a quemar, porque no sé qué. Y él lloraba y lloraba para que yo se lo hiciera y yo le decía, no, hijo, hazlo tú porque tú lo sabes hacer. Y aprendió, aprendió. Excelente. Es que aprenden todo, pero uno en su locura, porque eso es una locura, uno está encima, 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 y no los deja a veces ni respirar. Sí, sí, sí. No pueden ni respirar. Otro clásico ejemplo de una madre sobreprotectora es, o de un padre, tú vas con tu hijito, el menor, ¿cuánto tiene ahorita? 3. 3. Ajá. Él ya habla. Sí. Entonces tú vas con él y alguien dice, yo vengo, ay, yo soy tu hijo, ¿y cómo te llamas tú, mi amor, tan bello? Y tú dices, él se llama Natanael, no sé, vamos a suponer que le pusiste tu nombre. Y el muchachito se queda que, ¿por qué tú respondes por él? Porque él es sobreprotector. Porque él es el que tiene que responder, yo me llamo Natanael, ¿ves? Pero tú respondes por él porque estás sobreprotegiendo, Muy ¿ves? interesante. Entonces, es eso, es ubicarse, el niño ya habla, que responda, que pida. Por ejemplo, van a un restaurante, entonces siempre ignoran al niño, no, sírvale tal cosa, y el niño ya puede decidir, no, yo quiero espagueti, oh, yo quiero hamburguesa, yo quiero esto. Bueno, escúchenlo y que él sea capaz de pedir lo que quiere. Eso le da seguridad, eso aumenta su autoestima, eso le hace sentir que él sí puede, que él sí sabe, que su opinión tiene valor. Es importantísimo cuidar la autoestima de los hijos, porque la autoestima es la base de todo lo que vayamos a hacer en la vida. Pero ese es otro tema tan complejo que podemos hacer otra entrevista sobre la autoestima solamente. Sí, sí. Pero lo que les digo, la sobreprotección genera mucho daño emocional. Y además de la dependencia, de la inseguridad y de la autoestima por el piso, hay otra cosa gravísima, que es que cuando la gente ha sido sobreprotegida durante toda su vida, llega un momento en el que, claro, empiezan a crecer, empiezan a asumir retos, empiezan a hacer cosas, se casan, compran, entran a empresas, lo que sea, pero todo les parece tan difícil, tan complicado, todo les da tanto miedo, que entonces inconscientemente se enferman. Quiero que lo sepan. El 98% de las enfermedades, por no decir el 100%, son psicosomáticas. Ese es otro capítulo, ese es otro video. Comienzan acá. Que si, sí, psicosomático significa
que el origen es mental. Sí aparece la enfermedad en los exámenes, en los laboratorios, en las radiografías, sí está, pero el origen es emocional. Entonces, una persona que ha sido tan sobreprotegida, no cree en sí misma, le da terror enfrentar la vida. Entonces, cuando se enferma, ¿qué pasa? Hay un médico que certifica que no puede asumirse, hacerse cargo de su vida. Y se queda postrado en una cama, con algo físico o con algo mental. Yo trabajé en el hospital, un hospital muy reconocido en Venezuela, en Caracas, el Hospital de los Magallanes, y en el servicio de psiquiatría recibimos muchos pacientes que habían enloquecido después de haber tenido su primer hijo. ¿Por qué? Porque les daba tanto terror asumir la maternidad, que se enloquecían. Y entonces, ¿qué pasaba con eso? Ah, bueno, le dejaban los hijos a la mamá o a la suegra. Y ya era como que se desentendían de eso porque no aguantaban la angustia que les proporcionaba, que les proporcionaba el ser mamás. Muchísimas pacientes recibimos de ese tipo. Les puedo decir algo de mi testimonio de vida. Yo pasé muchos años, 5 años, buscando ser mamá. Desde siempre me gustaron los niños. Yo desde jovencita yo trabajaba cuidando niños. Siempre andaba con un muchachero, con los primos, el hijo, los sobrinos, siempre andaba con muchachitos. Y cuando me tocó formar mi hogar y tener hijos, no salía embarazada. Y médicos y exámenes y hasta inseminación artificial hicimos y no salía embarazada. Tremendo. Y tuve que trabajar muy duro en mi psiquis, en mi inconsciente, para empezar a creer que sí podía ser mamá. Y después de eso, un trabajo fuerte, psicológico, profundo, gracias a Dios pude ser mamá. Y es la mayor bendición que he tenido en la vida. Pero fue un tema de sobreprotección, porque a mí me criaron para que fuera hijita. Ujú. De hecho, mi mamá me dice Princesita. Irenita. Oh, Sí, mi mamá me dice Irenita todavía. Entonces ese hito es, quédate chiquitico, no crezcas. Y cuando te quedes chiquitico, creces, o sea, vas a seguir siendo siempre el hijo. No tienes permiso ni para ser esposo o esposa, ni para ser mamá, mucho menos, o papá. O sea, estoy hablando a nivel del inconsciente. Yo con mi razón, con mi consciente, quería ser madre. Siempre quise, fue mi gran sueño. Pero el inconsciente me decía, no vas a poder, no lo vas a lograr, lo vas a hacer mal, eso es mucho trabajo, tú no tienes capacidad, tú no estás preparada, ese muchachito va a sufrir, qué sé yo. Y todo eso me frenaba que no salía. Fíjense. Entonces, qué importante es que entiendan que si están sobreprotegiendo, tienen que frenar la conducta. Por amor a sus hijos, porque después van a llorar lágrimas de sangre. y se va a hacer extensiva la Lamentablemente, cadena de sobreprotección sí, generacionalmente, sí, ¿no? sí. Por eso es que en la Biblia se habla de cadenas de maldición de generación en generación. Porque irremediablemente o inevitablemente, si no cambiamos el disco duro, vamos a pasar esos desastres a los hijos y los hijos a los nietos y los nietos a los bisnietos. Sí. Yo reconozco que he sido sobreprotectora, pero nunca al extremo de lo que fue mi mamá. Nunca, nunca. La verdad es que no. Y ya, o sea, yo siempre me reviso, ¿no? Me reviso constantemente. Y también en la pareja pasa que a veces uno es más sobreprotector que el otro. Entonces uno tiene que estar también como pendiente del otro, porque, por ejemplo, en mi caso, mi esposo a veces es más sobreprotector que yo en algunas cosas, y yo soy en otras. Entonces, oye, no está fácil, ¿no? Es difícil, Pero ya cuando, hay una situación allí ajá, porque los sobreprotectores no se reconocen sobreprotectores. Ellos creen que lo que están haciendo lo están haciendo bien y creen que es sí, amor puro.
¿Cómo hace una persona para ser franca consigo misma? Y si no es capaz de reconocerlo, necesariamente tiene que acudir a un psicólogo para hacer algún test y darse cuenta si está siendo sobreprotector. Y es una pregunta importante porque hay personas que podrían conformarse y decir, no, yo sigo siendo lo que soy, pero va a dañar a su hijo a futuro. ¿Qué hay que hacer Sí, para uno reconocerse? yo creo que la clave está en observar a los hijos, ¿no? Porque los hijos van a ser el reflejo de lo que uno les dé. Entonces, cuando ustedes vean a sus hijos con falta de iniciativa para todo, que muchos incluso ya en la adolescencia entran en depresión, entran en incapacidad, tienes que estar permanentemente encima de ellos para que hagan, hasta para que se bañen, para que se cepillen, para que coman incluso, porque ahora con los celulares todo el mundo está ahí hipnotizado con los celulares y a veces ni comen por eso. Cuando ustedes vean a sus hijos así, revisen cómo hemos sido. Incluso hay niños, esos niños sobreprotegidos siempre tienen vergüenza de hablar, siempre tienen vergüenza de actuar y siempre quieren andar pegostados con otra gente. Ay, acompáñame. Ay, pero dile tú. Ay, Dependiente. llama tú. Muy dependiente. Ay, llama tú, es que a mí me da pena hablar. Ay, pero explícale tú, que tú explicas mejor. Entonces, esos niños inseguros, esos muchachos inseguros, tímidos, retraídos, que siempre están buscando eso, alguien que los sobreproteja, porque cuando no sea la mamá va a ser un compañerito en el salón, va a ser hasta la maestra. Hay maestras que ya tienen como esos niños, esos alumnos preferidos a los que sobreprotegen, porque el niño ya se los está mostrando. Y es terrible porque, como les digo, mientras más sobreprotegido sea, menos explora el mundo por sí mismo. Entonces, lo importante es que podamos ver a los hijos y en lugar de decir, yo nací así, a mí nadie me cambia, a mí nadie me va a enseñar a criar a mis hijos, decir, oye, algo está pasando, si no lo sé resolver, puedo Necesito buscar ayuda. ayuda. Es muy humano buscar ayuda. Realmente hay gente que le da vergüenza. Yo digo, vergüenza debería darnos quedarnos haciendo las mismas cosas y llevar a los hijos a la destrucción, porque van a fracasar en todos sus roles, en el rol pareja, en el rol social, en el rol profesional, Y en el rol ¡uf! paterno también. Van a repetir la historia. En el rol paterno. Sí, 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 es que se repiten las historias, se repiten. Entonces, cuando somos capaces, como tú dijiste al principio, de ser humildes y reconocer, oye, tengo un problema, bueno, ya, vamos a resolverlo. Y mucha gente en el ámbito de lo religioso no cree en psicólogos, dicen, no, mi psicólogo es Dios, claro, pero por supuesto que psicólogo, Dios puede sanar todo y resolver todo, pero Dios necesita que tú pongas de tu parte, que tú hagas lo tuyo, porque Dios nunca te va a sobreproteger. Dios te va a proteger, pero nunca te va a sobreproteger, porque Él sabe que si te sobreprotege no creces y tenemos que crecer. Esa es la Necesitamos. vida. Ujú. Muy bien. Tenemos incluso que irnos de los hogares. Los padres sobreprotectores nunca quieren que los hijos se vayan. Incluso empiezan a construir en la misma casa un anexo para que cuando los hijos tengan pareja, entonces Se vivan queden. allí, se queden. Y entonces empiezan a formarse esas familias que llamamos en psicología familias empegostadas, aglutinadas, o sea, como que es un pegoste, como que no me puedo salir, no me puedo zafar, y tengo que estar con ellos para todos lados y todos se meten en todo y todos opinan de todo. No es sano eso. Los hijos tienen que volar, hacer su vida, formar sus propios hogares. Por eso Dios dijo, abandonarás padre y madre, te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne, porque es lo sano, es lo que debe ser. Y mientras se queden con los suegros, van a tener problemas, Claro. porque un padre siempre va a querer seguir dirigiendo al hijo y al hijo cuando crezca ya no va a querer la dirección del padre porque ya creció, ya tiene su propio criterio, su propia decisión. O la nuera sufre más porque es la que apareció y el hijo lo protegen y lo siguen protegiendo y la nuera sigue sufriendo allí una marginación. Claro, la nuera siempre va a ser la mala de la película porque es la que va
querer apartar al hijo de las faldas de la mamadita. Fíjate que hay muchísimos problemas de pareja, que la gente creería que el mayor problema de las parejas es un problema sexual. Muchísimos problemas de pareja vienen por una extrema sobreprotección y una dependencia emocional con la familia de origen. Entonces, tenemos parejas que ya están casadas y ya viven incluso en otra casa y se la pasan metidas en casa de la mamá. Te estoy hablando de mí, me pasó. Yo compré mi casita lejos de la ciudad capital, a 45 minutos en las afueras. Y adivina qué, vivía todos los días metida en casa de mi mamá. Y mi casa, mi marido, en esa época no tenía hijos, los tenía abandonados, porque estaba con la dependencia con mi mamá. Tremendo ¿Qué te eso. parece? Muy Y terrible. asumir mi rol de ama de casa y de esposa, me costó un montón, porque yo era la hijita de mamá. Y no es que no tenía inteligencia ni habilidades, es que no me lo creía, no me creía capaz. Y la primera vez que yo busqué ayuda fue por un tema o sea, fue justamente por la angustia que me generaba salir de mi hogar materno, porque ya se había ido mi hermano, el menor, ya se había ido mi hermana, que es la mayor, yo soy la del medio, y quedaba yo. Entonces eso de dejar a mi mamá sola, porque ella se quedó sola, se separó muy joven de mi papá y más nunca tuvo pareja, eso me daba tanta angustia que yo busqué ayuda, porque no quería dejarla. Después entendí que yo tenía que hacer mi vida. Todos tenemos que hacer nuestras vidas. Y es la ley de la vida que ya los padres cumplieron su función. No es que no los vamos a seguir amando, no es que no los vamos a visitar más nunca, no es que no los vamos a apoyar, pero ya tenemos que vivir en otro lugar y hacer y viajar y conocer y graduarnos y formar nuestra propia vida sin el pegoste, porque es eso, es un pegoste emocional. Sí. Y muchas enfermedades ahorita incapacitantes, degenerativas, tienen que ver con una sobreprotección. Porque como les dije, ya hay un aval que te dice, no puedes hacerte cargo de ti, necesitas seguir dependiendo de tu mamá, de tus padres, de alguna figura. Quizás ya no son los padres, pero entonces es el esposo o es una enfermera que se le contrate. Es terrible, es terrible. Puede Entonces, pasar. como un gran alerta, Sí, ¿perdón? termine la idea, por favor. Sí, que como un gran alerta, la sobreprotección es nefasta. No es una gracia, es una morisqueta. Destruye la autoestima de los hijos, los inseguriza, los incapacita para la vida, los va a hacer dependientes emocionales y después físicos. Los va a llevar a enfermedades degenerativas, enfermedades psicosomáticas gravísimas. Incluso quizás no logren tener sus propias familias porque no se creen capaces de lograr sus metas. Y van a vivir en amargura, en rabia, en tristeza, en depresión, en ansiedad, porque siempre es que, ¿y si no está? ¿Y si no? Y acompáñame, y llévame, y tráeme, y hazme, y esto. No, tenemos capacidades ilimitadas para lograr lo que queramos en la vida, pero mientras lo creamos, si yo lo creo, lo logro, si yo no lo creo, no lo logro, porque en la mente está todo. Todo lo que yo voy a hacer en la vida lo tengo aquí primero, lo pienso, lo hago, lo digo, y después lo actúo. Si yo me creo bruta, si yo me creo fea, si yo me creo torpe, si yo me creo que no puedo ni hablar, eso es lo que voy a hacer. Y teniendo grandes proyectos y grandes propósitos, voy a pasar por debajo de la mesa siempre, porque no creo en mí. Y todos venimos con una gran y hermosa misión al mundo. Entonces todos deberíamos deslastrarnos de ese monstruo, porque eso es como un monstruo, de sentirnos que no lo vamos a lograr para
llegar lo más lejos posible y realmente dejar un buen legado al mundo. Porque la vida no puede ser trabajar, comer, dormir, ir al baño y pagar el alquiler con el trabajo. No, es otra cosa la vida. Porque si yo me quedo allí, estoy sobreviviendo, nada más. No estoy viviendo a plenitud. Y Dios tiene cosas maravillosas, poderosas, prodigiosas para cada uno de nosotros. Excelente. Entonces, muy importante, padres, ojo, por favor, empiecen a resolver. Y si no saben cómo, busquen ayuda. Para eso estamos los profesionales. Y hay montones de personas que los pueden ayudar. Hay montones de videos que pueden ver. Ahorita todo se encuentra en internet. Todo, lo bueno y lo malo. Pero entonces vamos a aprovechar lo bueno. Porque sí se puede cambiar. Como les digo, vengo de allí, cambié mucho. Con mis hijos ya cometí errores, pero sigo cambiando. Sigo creciendo, me sigo revisando. Y por ejemplo, ahorita ya el menor mío, el grande es un hombre, tiene 30 años, pero el menor tiene 16. Y hay cosas que me acaban de pasar. No sé, 2 semanas, que él se va para su escuela y no se lleva el paraguas, y aquí llueve mucho. Entonces llévate el paraguas. Pero yo tengo que quedarme callada porque él ya tiene que saber que se lo tiene que llevar. Y un día no se lo llevó. ¿Y adivinen qué? Se mojó. No. No llovió. O sea, Se lo llevó. sí, llovió y yo salí a llevarle el paraguas. ¿Qué les parece? Fíjense. Pero increíblemente, como ellos van a resolver siempre, van a buscar quien los sobreproteja. Si no estoy yo, van a buscar otra gente. Él ya venía a mitad de camino con el paraguas de una amiga que se lo pidió y la amiga se lo dio. O sea, él resolvió. ¿Ves? Pero hubo otro día en el que volvió a llover, no se llevó el paraguas y yo dije, pues no se lo llevo, que se moje. Igual no pasa nada si se moja. No se resfría, no se enferma, no pasa nada. Y mi esposo me decía, no se lo lleves. Y no se lo llevé. Y se mojó, llegó empapadito. Bueno, pero aprendió. Él ya tiene edad para acordarse de su paraguas. Él ya tiene edad para llevar su mochila, su morral, para arreglar sus cosas. No puedo estarlo persiguiendo, porque mientras yo lo persiga, él no lo va a hacer. Se va a chantar, se va a quedar en la zona de confort, se va a quedar esperando que todo le caiga del cielo. Y eso nunca está bien, porque se le va a colgar al otro y va a llegar un momento en que el otro se le va a romper la espalda de llevarlo al hombro. Así es. Puede pasar y ya el tiempo se fue volando, ya llevamos 50 minutos, pero puede pasar que haya un hijo adulto con su esposa que esté sobreprotegiendo a la mamá o al papá porque probablemente sea viuda o viudo. ¿Cómo sabe un hijo que está sobreprotegiendo a papá y a mamá? Hay que protegerlos porque son nuestra familia, son nuestra sangre, pero ¿cómo se sobreprotege a papá afectando el hogar más cercano, que es la esposa, los hijos? Sí pasa mucho, lo he visto muchísimo. Y vuelvo a lo mismo. O sea, en estos días tenía una muchacha que estaba con esa angustia de dejar a la mamá sola. La mamá tiene 51 años, una mujer bella, profesional, súper sana. Y yo le decía, si tu mamá tuviera 90 años, tuviera en una cama postrada, tuviera con una enfermedad, yo te digo, oye, tienes que darle a tu mamá porque no puede, pero, ¿ves? O sea, hay una diferencia. Sí, claro. Obviamente, cuando los padres ya están tan deteriorados, hay que estar ahí. Si los hijos no los pueden apoyar, ¿quién los va a apoyar? Hay que estar. Pero unos padres jóvenes que son inteligentes, que todavía tienen fuerza, porque ese es otro video, la vejez. Eso es un paradigma. Pareciera que después de 30 años, de 50, de 60 años, ya la gente no sirve para más nada. Y se tiene que enfermar, y se tiene que deteriorar, y hasta se tiene que volver loco. Eso no es así. Y hay que prepararse para esa edad. Hay que prepararse. Entonces, no va a ser lo mismo una mujer joven que tiene el mundo por delante todavía a una ancianita que esté tan enferma, que esté tan complicada. Y nunca una pareja o sea, un miembro de la pareja debe descuidar a su propia familia por atender
a los padres. Eso no está bien. Eso no fue lo que Dios dijo. Entonces ahí me sacan la Biblia. Es que dicen honrarás padre y madre. Sí, pero no. Pero antes de eso te dijeron abandonarás padre y madre, te unirás a tu mujer. Tú los puedes apoyar, pero siempre y cuando eso no vaya en detrimento de tu propia familia. Y tu propia familia es la que ya tú formaste, tu esposa y tus hijos. Tus padres son tu familia de origen. Y ese es otro punto, que hay muchos padres que no se prepararon para la vejez porque tienen el concepto Que a los de hijos les que toca. todo lo que hicieron por los hijos se lo tienen que retribuir. Y no estoy de acuerdo con eso. Más bien deberían dejar una Porque todo lo que herencia. hace, claro, todo lo que hace un padre por un hijo es lo que tiene que hacer. Punto. No es sacrificio, no es un gran trabajo, es lo que hay que hacer, son los Sí. gajes del oficio. Pero entonces tienen esa idea de que ahora los hijos los tienen que mantener, les tienen que dar porque les tienen que pagar todo. No, yo no creo en eso. Y si quieren me vetan, me linchan, pero no estoy de acuerdo con eso. Los padres deben prepararse para Así la es. vejez, para vivir una vejez digna y no ser una carga en la vida de los Y si le hijos. pueden Y dejar a los hijos, más bien lamentablemente, que los padres le dejen algo a sus hijos, un legado también económico, si se puede, ¿no? Obviamente. Sería bueno. No que los padres bueno, esperen. exacto. Yo considero que los hijos deben procurarse lo que ellos quieran. No, tampoco creo en esa gerencia que hay, porque yo tengo que dejarle a mi hijo, y